Antes quiero decir que ayer veía que mucha gente consultaba por el tema de la conexión, ¿sí? Esta mañana también. Sepamos entender en la situación en la que estamos. Estamos todos conectados desde casa, por ahí eh, algunos podrán ver la clase de una forma mejor que otros, pero bueno, como decían ahí, eh, van a tener disponibles las clases o los enlaces para poder verlas desde la web. Bien, tengan en cuenta también que la presencia dentro de las clases, va a tener importancia también a la hora de corregir el modelo que presenten los que se dediquen, digamos, a realizar el desafío. Bien, dicho esto, ayer habíamos finalizado la clase de esta manera, habíamos colocado 3 estaciones y habíamos armado este pequeño proceso, ¿sí? Lo que vamos a hacer el día de hoy, para comenzar la clase, voy a crear una nueva carpeta que lleve, ¿sí? De aquí de la Class Library, voy a crear una carpeta que lleve el nombre de día 2. ¿Tenés el micrófono prendido? Bien. Eh, ya tenemos la carpeta que dice como nombre día 2. Lo que voy a hacer es primero cerrar este frame y duplicar este que habíamos nombrado como segundo modelo. Lo voy a renombrar. Voy a asignar el nombre. Le vamos a nombrar como nombre, como fábrica 2, como fábrica-01. Y lo voy a mover dentro de la carpeta del día 2 a través de la tecla Shift. Bien, tengamos en cuenta ya este nombre que le damos. A medida que vayan pasando las clases vamos a ir generando un modelo mucho más grande, ¿sí? Vamos a ir agregando diferentes objetos para poder llegar al día 6 con un proceso ya armado y que funcione a la perfección. Bien, voy a agregar una nueva estación aquí para que sean 4. Tengan en cuenta que si yo arrastro el objeto y lo suelto aquí donde, en el medio, digamos, del conector, eh, se crea, como ven, entre la conexión de las estaciones a las cuales yo lo quise insertar, ¿sí? Esta estación tenía el nombre de 03, voy a nombrar la siguiente como estación bajo 04. Perfecto. Ahora sí, debo agregar al objeto que veíamos ayer, Attribute Explorer, debo agregar aquí abajo la estación 04. Y como veíamos ayer, podemos configurar los tiempos de procesamiento a partir de esta estación. A la primera asignaré el valor de 70 segundos, a la segunda el valor de 140, a la tercera 55 segundos y, por ejemplo, no sé, a la cuarta 120. Aplico cambios y OK. Bien, como ven, es muy fácil crear objetos y empezar a modificar los distintos atributos. En este caso, trabajamos sobre el tiempo. Bien, ya trabajé, digamos, sobre este frame denominado Fábrica 1. Lo que voy a hacer ahora, esto lo vamos a dejar por unos minutos, lo que voy a hacer ahora es dentro de la carpeta día 2, crearé un nuevo frame al que voy a llamar zona-01A. Presten atención que vamos asignando a cada uno de los frames que vamos creando. Pueden hacer referencia, si lo comparamos con un proceso real, pueden hacer referencia a un proceso, a un pequeño proceso que yo pueda llegar a tener dentro de un proceso más grande. Por ejemplo, puede ser un área, un proceso de calidad, un proceso particular, por ejemplo, de
de estampado, diferentes procesos dentro de un proceso. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde utilizaremos estos frames que denominamos como zona dentro de este frame más grande que habíamos creado anteriormente como fábrica 1. Bien, voy a crear otro nuevo objeto, en este caso otra estación, ya que estamos trabajando sobre este objeto, digo. Y voy a mostrar algunas propiedades que se pueden modificar, algunas propiedades que tiene Plant Simulation modificables en el 3D, ¿sí? Veamos que si yo selecciono el objeto y presiono clic derecho sobre el mismo, voy a tener la posibilidad de abrir este objeto en 3D, ¿sí? En esta nueva ventana en 3D, ¿sí? Una vez que yo abra este nuevo objeto en la ventana 3D, veré, para diferenciar esta ventana, voy a ver que tengo un marco verde en esta ventana, entonces significa que el objeto ha sido abierto en una ventana nueva, ¿sí? Veamos la diferencia. Dentro del frame que yo tenía como zona 1, donde agregué la estación, si yo selecciono el objeto, voy a seleccionar el objeto como un todo, digamos, un objeto entero, un objeto compacto. Si yo paso al siguiente frame, a la ventana 3D donde abrí esta estación, voy a ver que si yo quiero seleccionar el objeto, la selección se va a realizar por partes, digamos, ¿bien? Voy a seleccionar algunos. Bien, esto nos da la posibilidad de modificar estos objetos, ¿sí? De la forma en que yo prefiera. ¿Cómo podemos ver la estructura a la cual rige la formación, digamos, de este objeto? En la parte superior tenemos la pestaña Edit, ¿sí? Tenemos un botón que se denomina estructura gráfica. Voy a clicar sobre él y voy a tener este árbol, ¿sí? Donde tengo en este caso, dos objetos internos. Uno que es default y el otro que hace referencia a los estados de esa estación. Por ejemplo, si voy a hacer zoom sobre el objeto que se denomina estado, van a ver ahí que se selecciona y si yo presiono sobre default, hará referencia a todo el otro bloque. Voy a ampliar este árbol y voy a ver que tengo este objeto de estación formado por diferentes pequeños objetos, ¿sí? Esto me permite a mí, como decía recién, poder modificarlo, poder agregar o quitar partes, digamos, para crear mi modelo, mi objeto, modelo en particular, digamos. Sepan que cada una de estos objetos hacen al tamaño del archivo, ¿sí? Claramente, si yo tengo un objeto compuesto por muchas partes, digamos, ese mismo objeto tendrá un tamaño, haciendo referencia al archivo, mucho mayor que otro que tenga menor cantidad de partes, digamos. Por ejemplo, voy a eliminar una para mostrarles, voy a eliminar estas barandas que tiene esta estación, clic derecho sobre ella, eliminar, ¿ok? Y volveré al frame al cual yo arrastré esa estación. Vamos a ver que tengo ya un objeto modificado, ¿sí? Yo lo puedo hacer esto, puedo eliminar, puedo agregar diferentes partes. Algo más que nos permite Plant Simulation generar sobre estos objetos es cambiar, ¿sí? El gráfico de estos mismos, ¿sí? Generar otra visualización. ¿Cómo se realiza esto? Nuevamente desde la pestaña Edit a la izquierda, en la parte superior, tengo este botón que se denomina Scan Graphics. Si me da la posibilidad de entrar a la librería que tiene de manera estándar Plant Simulation. Tengo objetos en 3D en este caso, y tengo archivos de la extensión S.3D, archivos en particular que utiliza Plant Simulation para modificar este tipo de visualización. Aquí tengo algunos objetos ya que vienen por defecto con el software, como digo, pero tranquilamente podríamos tener, por ejemplo, y esto es muy beneficioso, tranquilamente
podríamos tener, no sé, una máquina que tengamos en nuestra empresa o que conozcamos de un proceso en particular. Si tenemos el archivo en JT o en 3D, ahora voy a mostrar las extensiones que se pueden utilizar, podemos a través de este software Plant Simulation importarlo y guardarlo como un archivo S3D para poder utilizarlo y tener una representación mucho más real de las máquinas que querramos representar. Bien, por ejemplo, voy a cambiar a esta visualización estándar por esta que dice Milling Machine. Sí, Disculpa que sí, te interrumpa un segundito. Recién se tildó la pantalla y me piden las personas si podéis ir un poquito más despacio porque hay un poquito de demora. perfecto. Voy a ir un poco más despacio entonces. Disculpa. Bien, en que, para los que por ahí se perdieron, voy a retroceder un poco. Lo que quiero hacer es cambiar la visualización de este objeto, que en un principio es estándar, ¿sí? Plant Simulation me permite realizar el cambio de la apariencia del objeto a través del botón en la parte superior izquierda que se denomina Scan Graphics. Entonces, si yo selecciono el objeto, en este caso la estación, y me dirijo a este botón que les mencionaba, se abre la ventana donde yo puedo buscar dentro de la librería que ya, en este caso ya viene instalada con el programa, con el software, puedo buscar un tipo de archivo, ¿sí? En este caso de la extensión S3D, para poder realizar el cambio, como digo, de la apariencia del objeto. En este caso voy a seleccionar este que dice Milling Machine, ¿sí? Cuando ponga aceptar, voy a ver que la apariencia del objeto cambió. Decía recién que yo puedo, a partir de esto, y es algo muy bueno, puedo tener, si tengo mi archivo representado por ejemplo, en una extensión de JT o distintos archivos que lo voy a mostrar aquí dentro de Import Graphics, ¿sí? Tengo estos tipos de archivos, por ejemplo, .prt que pertenece a NX, IGES o STEP, entre otros. Si yo tengo el archivo de este tipo, por ejemplo, de mi máquina dentro de un proceso, puedo importarlos desde esta sección, ¿sí? Puedo importarlos y una vez que yo guarde ese objeto, ya lo tendré en la extensión S.S3D para poder reutilizarlo, ¿sí? Entonces, como digo, desde la parte izquierda superior y desde el botón Import Graphics, yo puedo importar distintos tipos de archivos y darle forma de a poco a mi proceso y hacerlo más real, ¿no? Bien, tengamos que todas estas modificaciones que yo puedo hacer en el 3D afectarán también al peso del archivo. En la pestaña Home, ¿sí? Tenemos una herramienta también muy utilizada que se llama Optimist Model, ¿sí? Aquí donde marco con el puntero. Esta herramienta, al presionar, al hacer clic sobre ella, me da la posibilidad de optimizar mi modelo en cuanto a tamaño del archivo, ¿sí? Esta herramienta me permite eliminar todos los, en este caso, atributos u opciones o estructuras gráficas que Plant Simulation crea que están de más dentro de mi modelo, ¿sí? Una vez que yo ya desarrollé mi modelo y está llegando a su fin, podría tranquilamente optimizar en cuanto a tamaño a partir de esta ventana. Bien, ya hablamos entonces de las propiedades que podemos cambiar a partir del 3D. Lo que voy a hacer ahora es, voy a primero eliminar esta y voy a agregar, perdón, vamos a agregar una zona, ¿sí? No, directamente podríamos trabajar de acá. Agrego una estación,
¿sí? Decía recién que hablábamos sobre las propiedades de 3D modificables estándar. Ahora lo que vamos a hacer es hablar ya un poco más de los atributos que pueden formar parte de estos objetos, ¿sí? Si abro, selecciono este objeto y presiono doble clic sobre él, se abrirá, como saben, esta ventana, este cuadro de diálogo, en el que yo puedo navegar a través de las pestañas que tiene disponible. Ayer hablábamos un poco, yo también, del tiempo de procesamiento, ¿sí? Y jugamos un poco ahí en la modificación de ese tiempo. Sepan que también podemos trabajar sobre el tiempo de setup, ¿sí? Podemos, de puesta a punto sería, podemos trabajar sobre el tiempo de recuperación de la máquina, el modo, y también sobre el tiempo de ciclo. Estos son todos valores seteables. Como modificamos el tiempo de proceso, podemos modificar cualquiera de los otros tiempos. En lo que respecta a los tiempos dentro de Plan Simulation que son configurables, el software nos da la posibilidad de utilizar distintas distribuciones estadísticas, ¿sí? que podemos ver aquí en la pantalla. Distribuciones, por ejemplo, constantes o normales, exponenciales, Weibull, binomial, Poisson, entre otras, ¿sí? Esto es algo bastante ventajoso, sobre todo en el asignar, después lo vamos a ver, pero en el modo de asignar fallas a esa máquina. Bien, pasando un poco a la pestaña de Setup, que vemos aquí a la derecha de Times, veremos, aquí dentro de esta pestaña podremos modificar algunos parámetros de la puesta a punto de la máquina, o del recurso, ¿sí? Dentro de la pestaña Failures, ya vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero lo que podemos hacer, como decía recién, es asignar modos de falla a ese recurso. En la pestaña Controls, lo que ya también en la clase sobre todo vamos a trabajar sobre ello, pero desde aquí podemos asignar controles de entrada o de salida mediante métodos, ¿sí? Como también controles en la parte de puesta a punto, y también asignar calendarios de trabajo. En la pestaña, bien digo, de Exit, lo que se puede realizar es asignar una estrategia de salida, que ahora en un ratito también vamos a trabajar sobre ello. En la pestaña de estadísticas, por supuesto, ayer veíamos las estadísticas de Drain, que es el objeto de salida. Por supuesto, en esta pestaña se muestran todas las estadísticas con respecto a ese objeto. En la pestaña Importer, la utilizaremos ya cuando empecemos a abordar temas de que ese recurso sea utilizado o manejado, digamos, por los trabajadores o workers que tiene disponible Plan Simulation. Y por último, vamos a repasar la pestaña rápidamente de energía, donde aquí podemos agregar algunos de los consumos de esa máquina. A partir de esta versión número 15 también se agrega la pestaña costos, ¿sí? Activando aquí podemos generar un periodo de depreciación y etcétera con respecto a los costos, ¿sí? Y bueno, por último aquí tenemos la pestaña User Defined. Esto paso rápidamente por todas estas pestañas porque generalmente, o sea, casi todos los objetos de Plan Simulation tienen esta posibilidad, estas mismas opciones de pestañas para poder ser modificables. Me queda un ratito sobre esta última que mencionaba, que es User Defined, donde aquí se van a poder agregar diferentes atributos a ese objeto. Cuando hablo de atributos, los puedo ver en los atributos de ese objeto. Por ejemplo, recién hablamos del tiempo de procesamiento. Si voy a ir primero aquí donde dice en la pestaña Time, hablábamos del tiempo de procesamiento. Y ayer veíamos que ese atributo llevaba el nombre de Proc Time, ¿sí? Los
atributos dentro, o la mayoría de los atributos dentro de cada objeto pueden ser modificables. ¿Y dónde puedo ver un listado completo de esos atributos? Lo puedo hacer de dos maneras. Presionando clic derecho sobre el objeto, y aquí tengo la opción que dice mostrar atributos y métodos, ¿sí? Se abre esta ventana en la que yo tengo un listado completo de todos los atributos modificables o no que tiene ese determinado objeto. Otra forma simple de ingresar es seleccionar sobre el objeto y presionar la tecla F8, llegaremos a la misma ventana. Entonces, si yo quiero agregar un objeto, un atributo, perdón, en particular, me debo dirigir a la pestaña User Defined y agregar uno desde el botón New. Entonces, voy a presionar sobre New y en este caso, a modo de ejemplo, voy a agregar, por ejemplo, el fabricante. Vamos a agregar el fabricante. Acá debo agregar el tipo de dato de esta sección desplegable. Voy a elegir que el tipo de datos sea texto. Ya vamos a hablar un poquito más sobre estas posibilidades de tipos de datos. Voy a elegir texto y voy a decir que el valor sea, por ejemplo, que el fabricante sea Siemens. Un nuevo atributo que hace referencia al fabricante y fue configurado por mí. Voy a aplicar cambios y voy a abrir nuevamente, presionando la tecla F8, la ventana de visualización de todos los atributos. Si yo dentro de estos atributos busco este nuevo que denominé como fabricante, lo voy a ver aquí en la parte superior, ¿sí? Lo busqué y lo encontré, como fabricante Siemens. Por ahí van a decir, ¿de qué me sirve esto? Ya más adelante cuando veamos la parte de métodos de control, o sea, métodos para poder asignar controles y demás, le van a encontrar bastante uso. Bien, entonces ya repasamos todas las pestañas disponibles dentro de cada uno dentro de este objeto y es muy parecido al resto. Ahora lo que vamos a hacer es voy a volver a eliminar esta estación. Voy a eliminar esta estación, déjenme. Ahí está. Eliminé esta estación. Ayer habíamos creado dentro de la carpeta mis objetos, una que habíamos denominado como mi estación. Dentro del frame de zona 1 que estamos trabajando, voy a agregar este objeto que se denomina mi estación, ¿sí? Y voy a agregar dos más, ¿sí? Voy a agregar de esta manera, ¿sí? A la primera le vamos a asignar el nombre de estación -A. A la segunda le voy a asignar el nombre de estación B. Y por supuesto a la tercera estación C. Bien. Ok. Agregaré un objeto que me otorgue la entrada de unidades móviles al proceso, que es el source, ayer lo vimos, y uno que me dé la posibilidad de realizar la salida de esas unidades móviles también del proceso, que se denomina drain. Al source lo nombro, por ejemplo, in A, nombre corto, y a este X-A. Perfecto. Los voy a conectar de esta forma. Desde el drain, perdón, desde el source hacia las tres estaciones y desde cada una de las estaciones al objeto de salida drain. Conectados. Y ahora lo que vamos a trabajar, que recién les mencionaba un poco, es sobre la estrategia de salida de estos objetos, ¿sí? Voy a ingresar al objeto que nombré como in-source
tengo casi las mismas pestañas que tenía dentro de la estación y voy a trabajar sobre esta pestaña que es denominada Exit, donde aquí yo voy a poder configurar una estrategia de salida, ¿sí? Hacia cada uno de los objetos siguientes, digamos. Entonces, voy a decir, en este caso ya tiene una estrategia de salida, que es una estrategia cíclica. Si yo cierro por un segundo esto y ejecuto la simulación, van a ver que las piezas o las partes que son unidades móviles se dirigen a cada una de las estaciones y salen, digamos, del proceso. Lo que yo voy a hacer es asignar una estrategia de salida, como digo, desde este objeto drain hacia cada una de las estaciones. Para ello debo ir, como dije, a la pestaña exit, y aquí, por ejemplo, voy a asignar que la estrategia de salida sea de tipo porcentual, ¿sí? Si yo aplico cambios, me dará la posibilidad de abrir esta lista en la que yo tengo, en primer lugar, una lista compuesta por 3, porque yo tengo 3 estaciones, ¿sí? La primera hará referencia al conector número 1, la segunda hará referencia al conector número 2, y bueno, por supuesto, la tercera hará referencia al conector número 3. Lo que voy a hacer ahora es asignarle un porcentaje del total de piezas de salida a cada una de las estaciones. En primer lugar, lo que voy a hacer es asignar, por ejemplo, al estación el valor de 60%, a la segunda le asignaré el valor de 30% y a la tercera el valor de 10%. Aplicar. Ok. Ya en un momento voy a hablar un poquito más, pero en este momento yo no voy a tildar esta opción que dice blocking. Por ahora no voy a hacer uso de ella. Bien, voy a aplicar los cambios y voy a efectuar la simulación a través del Event Controller, tocando aquí el botón verde de Start. Bien, vamos a ver que supuestamente en este momento las piezas están fluyendo sobre el proceso y según una estrategia de salida que yo quise asignar, que es porcentual. Vamos a ver que si yo ingreso a las estadísticas objeto source, que es el in-a, entro a él y voy hacia la pestaña estadísticas, voy a ver un total de piezas, ¿sí? Y que en este caso son 554.746, y en teoría tendrían que haber ido el 60% a la estación A, el 30% a la estación B y el 10% restante a la estación. ¿Qué pasa? Si nosotros rápidamente, el que pueda hacer algún cálculo rápido, hace el 60 o el 30 o el 10% de este total que nosotros tenemos que sale de la estación in-a, va a ver que no se respetó la estrategia de salida a la cual yo asigné, ¿sí? Esto tiene que ver en que yo desde la pestaña Exit nunca cliqué este valor de esta opción que me determina el blocking. Entonces aquí vamos a ver cómo se da uso a este botón, a esta opción. Esto lo que quiere decir es que yo sugiero una estrategia de salida, ¿sí? En este caso fue tipo porcentual, y el objeto drain, el objeto source, que es denominado que denominé yo in-a, va a realizar esa estrategia de salida siempre y cuando lo pueda realizar, ¿sí? Siempre y cuando el proceso se lo permita. Pero en contrapartida, si yo selecciono esta opción blocking, al objeto in-a no le quedará otra que realizarlo a rajatabla, ¿sí? Entonces, ya les mostré que
que la estrategia de salida no se cumplió mientras no estuvo marcado este casillo de blocking. Ahora lo voy a marcar, voy a aplicar los cambios y vamos a ver cómo ahora sí va a utilizar esta estrategia de salida. Previamente, para hacerlo más gráfico y más simple, voy a agregar un display aquí que me determine que me muestre las piezas salientes del objeto in-a. Esto se realizaba, ayer lo vimos, stat num out era el atributo, ok. En este momento el proceso está detenido, entonces. Y ayer veíamos también que yo puedo ir simulando a través del botón verde y rojo, puedo realizar una simulación paso a paso. Entonces voy a ir paso a paso, realizando la simulación, hasta que del objeto source hayan salido 10 piezas, ¿sí? Voy a ir presionando clic hasta que vea el número 10 ahí abajo. Bien, llegamos al valor 10, ¿sí? Entonces quiere decir que si el objeto drain utilizó la estrategia de salida, habrá mandado 6 piezas a la estación A, que es esta que tenemos aquí arriba, habrá mandado 3 piezas a la estación B, que es el 30%, y habrá mandado solamente una a la estación C. Vamos a abrir las estadísticas de cada una, y como vemos, esto resulta que fue así como lo mencionaba, ¿sí? En este caso está respetando, vamos a ver aquí, ¿sí? en estas piezas que han entrado a cada una de las estaciones, vemos acá que la estrategia de salida que yo planteé se está respetando, ¿sí? Tengan en cuenta, como les digo, de no olvidarse de que si quieren que la tabla al 100% esa opción de estrategia de salida, deben presionar el casillo de blocking. Bien. Vamos ahora a introducir un objeto al frame, ¿sí? Este objeto se denomina diagrama Sankey diagram. Voy a dejar por aquí. El objetivo que tiene esta herramienta es mostrarnos de una manera más gráfica el flujo de unidades móviles a través del proceso, ¿sí? En este caso, si yo efectúo la simulación, voy a ver lo que venía viendo hasta ahora, digamos, las piezas fluyendo a cada una de las máquinas, pero lo que me permite la herramienta esta de Sankey Diagram es verlo un poco más gráfico. ¿Cómo se realiza? Bien, mi unidad móvil que está fluyendo por el proceso, por defecto, como vemos aquí dentro del objeto in-bajo, es una parte. Esta unidad móvil denominada parte a través, o sea, por Plan Simulation, ¿sí? A la izquierda, dentro de la class library, ayer lo mencioné, tenemos estas, dentro de la carpeta news, tenemos las unidades móviles por defecto de Plan Simulation, ¿sí? En este caso está haciendo uso de esta que se denomina parte. Bien, entonces yo quiero que me muestre la representación gráfica de esta parte a través del proceso. Voy a arrastrar esta parte por encima del Sankey Diagram y voy a abrir el Sankey Diagram haciendo doble clic sobre él. Esta parte de atributos voy a dejar como está por defecto y voy a dirigirme hacia la pestaña Objects. Dentro de la pestaña Object veré que en la fila número 1 se agregó esta parte, ¿sí? De la cual yo quiero que en este momento me muestre. Voy a dar OK, ¿sí? Primero aquí puedo ver que puedo modificar los colores, voy a dar solamente OK, ¿sí? Y voy a efectuar nuevamente la simulación. Bien, si ahora, una vez que está efectuada la simulación, yo me dirijo al objeto Sankey Diagram, presiono clic derecho y le pido que me muestre a través de esta opción Show, me va a mostrar de manera más gráfica, como les decía, el flujo de estas partes a través del proceso.
fíjense que yo había asignado una estrategia de salida del objeto in-a, asignándole el 60% a la que está en la parte superior, el 30% a la del medio y el 10% restante a la de abajo. Aquí lo podemos ver que esto se ve mucho más gráfico y agradable a la vista realmente. En este caso tenemos solamente una parte, ¿sí? Solamente el Sankey diagrama está mostrando el flujo de una sola unidad móvil. Puede suceder que tengamos un proceso en el que tengamos varias unidades móviles de distinto tipo fluyendo o circulando sobre ese mismo proceso, perdón. Entonces, podemos también agregarlas a este objeto que es Sankey diagram y asignarle otro color, por ejemplo, y veremos también de forma más gráfica el flujo de estas piezas, como digo. Aquí rápidamente les voy a mostrar, por ahí para el que no, si no lo llegan a haber entendido, lo que recién decía de la estrategia de salida. Voy a ingresar al objeto in-a, nuevamente a la pestaña exit, y voy a desbloquear esta opción que había colocado como blocking. Voy a dar OK y voy a reanudar la simulación. Tengan en cuenta que al resetear la simulación, yo pierdo, digamos, la referencia del Sankey diagram, debo volver a activarlo. Y acá pueden ver ya bien gráfico que esa estrategia de salida ya no se está respetando, ¿sí? Esto era modo de prueba. Voy a resetear nuevamente y voy a volver a marcar como estaba, digamos, con la estrategia de salida bloqueada. Bien. Voy a dar OK. Cerrar por un momento la herramienta de control. Ahora sí, dentro de esta estación, en la estación A, les voy a mostrar cómo se puede asignar una falla a través de la pestaña esta Failures. Cómo podemos asignar un modo de falla, ¿sí? Debemos ingresar como digo, a la pestaña Failures, luego presionar el botón New. Tengan en cuenta que tenemos un tilde aquí arriba que dice Active, o sea, esto nos desactiva o activa la posibilidad de agregar una falla. Voy a presionar el botón New. Se abrirá esta ventana que vemos. En el nombre, en este caso, voy a colocar, por ejemplo, rotura bajo de herramienta, ¿sí? Ese nombre puede, según la máquina o según el tipo de nombre que le hayamos asignado a esa falla, puede ir cambiando, por supuesto. Y ahora sí, un poco más abajo, empiezo a configurar ese tipo de falla que quiero que ese recurso efectúe, ¿sí? En la parte inferior de esta ventanita tenemos la posibilidad de modificar la máquina, ¿sí? Si tengo tildado esa opción, me dará la posibilidad de setearla manualmente, o si la tengo destildada deberé colocar el intervalo y la duración de esa falla manualmente. Vuelvo a repetir, si yo tengo tildada esta posibilidad de disponibilidad, Plan Simulation me lo calculará automáticamente estos intervalos, como vamos a ver ahora. Vamos a asignar, por ejemplo, la disponibilidad de un 90%, ¿sí? Con un MTTR de 2 minutos. Y lo vamos a hacer relacionado al tiempo de procesamiento. En este caso voy a elegir procesamiento, pero tenemos tres opciones. La primera, hace referencia al tiempo de simulación, es decir, esa falla en ese recurso en particular se efectuará en el tiempo en el que yo esté simulando el proceso. Podrá ser afectado al tiempo de operación directamente de esa máquina o al tiempo de procesamiento. Cuando digo tiempo de procesamiento, por supuesto, era el que venimos trabajando bastante, que es el que está en la solapa time, y vengo cambiando constantemente, digamos. Entonces, veamos ya que en la pestaña Failures
ya tenemos nuestra falla agregada, ¿sí? Como rotura de herramienta con una disponibilidad del 90% y demás. Voy a cambiar rápidamente estos tiempos, ¿sí? Voy a colocar en 50 segundos. A esta estación de medio voy a colocar 120 segundos. Aplicar. Como veíamos ayer, el Plan Simulation calcula los segundos y los transforma en minutos u horas dependiendo de la cantidad de segundos que yo haya colocado. Y a la tercera voy a asignar el valor de 75 segundos, por ejemplo. Aplicar. Ok. Bien. Voy a efectuar la simulación nuevamente. Vamos a ver, por supuesto, que la falla se está efectuando, digamos, sobre esta estación A en algún momento durante el tiempo de procesamiento, pero a simple vista no lo podemos ver, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para visualizar este tipo de fallas dentro de los objetos? Vamos a ingresar un nuevo objeto al frame que se denomina un analizador de cuello de botella que está dentro de la pestaña Tools, dentro de la barra de herramientas, ¿sí? Lo voy a arrastrar, voy a colocar, ¿sí? Voy a reanudar la simulación y me voy a dirigir al objeto de analizador de cuello de botella. Voy a cliquear sobre él con el clic derecho y voy a decirle que me muestre el análisis. Voy a ver que sobre cada uno de estos objetos se habrá creado un pequeño gráfico de barras, ¿sí? Que me hace referencia al estado en el que está esa máquina o en el que estuvo durante el proceso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este objeto que es el int-a está esperando en su mayor parte del proceso. En el caso de la estación A, que habíamos asignado una falla, a diferencia de las otras dos, vemos que se crea una pequeña barrita verde. Esta hace referencia al tiempo en el que esa estación se encuentra en falla, por supuesto. En la barrita esta que se muestra en verde hace referencia al tiempo que está esa estación trabajando, ¿sí? Y bueno, cada uno de los colores nos hace referencia al estado. Por ejemplo, en la estación de salida, al estar está en su mayor proporción esperando, ¿no? Bien, voy a frenar la simulación por un momento. Voy a ingresar dentro del objeto que dice analizador de cuello de botella y voy a ver, vamos a navegar un poquito por las opciones que tiene. Podemos analizar, ¿sí? Voy a presionar analizar, ¿sí? Una vez que yo ya efectué la simulación, dentro del medio que dice remove, elimino todos los datos, y dentro de este botón que dice open, en la sección ranking table, perdón, si yo presiono sobre este botón, abro las diferentes opciones en las que yo puedo obtener datos, ¿sí? en un ranking, digamos, del criterio el cual yo elijo. Por ejemplo, tengo la posibilidad de elegir los criterios de trabajo, de puesta a punto y demás, ¿no? Voy a elegir en este caso de trabajo, voy a elegir la opción, aquí voy a poner OK, y voy a ver que este analizador fue recolectando datos de los tiempos o de las proporciones en las que cada una de las estaciones que yo tengo dentro de mi modelo fueron en este caso trabajando o esperando o siendo bloqueadas, etc. Por ejemplo, veamos el primero, ¿sí? Por ejemplo, la estación B ha estado el 95% del proceso trabajando y el restante esperando, ¿sí? Esto, por supuesto, es muy valioso. A partir de la lectura de estos datos, yo puedo tomar decisiones con respecto a mi modelo, ¿sí? Dentro de la pestaña de configuración, yo aquí puedo
determinar qué tipo de recursos quiero que sean visibles, por ejemplo, la producción, transporte o almacenamiento. Y aquí el tipo de gráfico, esto ya es más visual, barras, escala, etc. Bien. Voy a cerrar esta tabla que generé. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a cerrar esto por un momento, y voy a generar un nuevo frame. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de este objeto frame. ¿Sí? Vamos a cerrar los favoritos. Voy a generar un nuevo frame dentro de día 2, al que voy a denominar, aquí, el frame, al que voy a denominar como otra zona. Zona-01B. Algo importante que por ahí, un consejo por ahí que a mí me sirvió bastante, el hecho de que en algún momento del modelado, digamos, de nuestro proceso, nos vamos a encontrar que tenemos muchas ventanas, muchos frames abiertos al mismo tiempo. ¿Sí? Puede ser que querramos que sea así, o puede ser que en algún momento nos moleste. Entonces podemos ir a la pestaña esta que de arriba, Window, ¿sí? Podemos ver las opciones dentro de estas posibilidades que nos da, que es en este caso de forma de cascada, ¿sí? Forma, en este caso horizontal o vertical, ¿sí? Y trabajar sobre las tres pestañas a la vez, las tres ventanas a la vez, perdón. O directamente otra opción, si es que queremos trabajar sobre una sola o no queremos tener todas abiertas, podemos cerrar directamente todas a través de este botón Close All. Voy a cerrar todas y solamente voy a abrir en la que quiero trabajar, que es la zona 01B. Lo que voy a hacer ahora es ingresar nuevamente 3 estaciones a partir de objetos, estación, y recién había colocado las estaciones una por encima de la otra. En este caso, el proceso, en vez de ser en paralelo, pasará a ser en serie. ¿Sí? Voy a conectar, por supuesto, los objetos de entrada y de salida y hacer las conexiones con cada uno de ellos. Bien. Nombrarlas. Rápidamente lo voy a nombrar. Voy a colocar estación 1 así, muy rápido para no demorarme con el nombrado. Estación 2, E2, E3. Este vamos a asignar como entrada. Y el último objeto, salida. Bien, tengo un nuevo proceso. Voy a asignar rápidamente los tiempos. 50 segundos. Y el 75. Bien. Es lo que quiero mostrar ahora. Claramente el proceso antes lo teníamos en paralelo dentro de la zona 01A. Ahora pasé a un proceso en serie, ¿sí? Por la forma solamente en la que conecté cada una de las estaciones. Los tiempos son los mismos que le coloqué a cada una de las estaciones. Voy a anotar este botón, bottleneck. Ahora sí, ejecutaré la simulación y por ahí la diferencia que existe entre un proceso en paralelo y un proceso en serie. Pueden jugar con esto, colocar las diferentes estaciones con diferentes conexiones y a través de la herramienta del analizador de cuello de botella pueden determinar cuál es la mejor conexión. Esto es lo que permite Plant Simulation a través de estas herramientas que la verdad que son bastante gráficas y fácil de entender. ¿Sí? Simplemente mostrarles esto, ustedes pueden ir analizando las diferentes situaciones. Bien, ahora a este mismo pequeño proceso lo que voy a hacer es agregar un nuevo objeto
dentro de la barra esta de herramientas, y en la pestaña Material Flow voy a encontrar un objeto que se denomina buffer, creo que todos lo conocemos en realidad, es lo que representa un buffer en un proceso de producción, ¿sí? Como ven, lo arrastré entre la entrada de unidades móviles y la estación 1. Vamos a observar las posibilidades que tenemos de configuración dentro de esta herramienta, dentro de este objeto buffer. En primer lugar, lo que podemos hacer es modificar la capacidad de ese buffer, ¿sí? Tengan en cuenta, creo que todavía no mencioné sobre ello, bueno, podemos elegir un número, o sea, asignar la capacidad. Tengan en cuenta de que si ven en algún momento un atributo en el cual vean esta capacidad, por ejemplo, de -1, Plan Simulation toma que ese valor, ese 1 negativo, toma como que es un valor infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero vamos a asignar el valor 8, voy a dar OK, voy a efectuar la simulación, perdón, ¿acá? Y voy a ver que ese buffer se estará llenando y abasteciendo en el tiempo que lo solicite la estación número 1, por supuesto. Voy a resetear la simulación, voy a entrar nuevamente sobre el buffer y ahora sí le voy a asignar el valor de -1 que haga referencia a que la capacidad de ese buffer sea infinita. Voy a ver claramente cómo aumentó la cantidad de piezas dentro de ese buffer, ¿sí? Es menos infinito, es imposible de ver en una sola ventana, ¿no? Bien, voy a resetear, voy a colocar nuevamente la capacidad a un número más razonable. Aplicar. Aquí dentro de la selección del tipo, dos opciones. La opción Kiwi y Stack. La primera se hace referencia a un buffer tipo FIFO, en el que la primera pieza que entra es la primera que sale, y la segunda, Stack, hace referencia a un buffer tipo LIFO, que la última que entra es la primera que sale, ¿sí? Bien, en este caso lo vamos a dejar como estaba, ¿sí? Y vamos a... Bien, lo dejé así. Bien, lo voy a dejar como estaba, digamos, eso es lo más importante que deben conocer sobre el objeto buffer. Y bueno, después las demás pestañas que tiene disponible este objeto son casi las mismas que tienen los otros. Entonces ya de a poquito vamos a ir explicando y van a ir entendiendo todos los objetos, debido a que tienen casi las mismas configuraciones. Algunos afectará a algún atributo y en otro serán otros, pero la forma en la que los configuramos es muy parecida. Bien, ahora sí, es momento de agregar otro nuevo objeto que es bastante importante dentro de la pestaña. Déjenme buscarlo dentro del User Interface. Vamos a encontrar este objeto que se denomina Chart. Este objeto este objeto es un gráfico, digamos, tiene mostrarnos gráficos a partir de los datos que nosotros querramos introducir en él, digamos. Bien, yo hago doble clic sobre este objeto, voy a entrar a las opciones modificables, ¿sí? Aquí donde dice Data Source, puedo agregar datos a través de una tabla directamente o dentro de los Input Channels. Si yo abro esta tabla de los Input Channels, voy a encontrar esta tabla que en este momento está vacía porque yo no introduje todavía ningún dato, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es voy a cerrar y voy a arrastrar estas estaciones. En este caso voy a arrastrar, por ejemplo, el buffer. Y acá me va a pedir, me va a preguntar qué
qué tipo de estadísticas quiero que me muestre. En el caso del buffer, puedo mostrar la ocupación o los recursos estadísticos, digamos. En este caso, en los buffers, yo lo que quiero ver es la ocupación de ese buffer, ¿sí? ¿Ok? Se va a generar este gráfico y si yo efectúo la simulación, voy a ver que de manera dinámica voy a ir viendo la ocupación, digamos, de este, como yo seleccioné, de este objeto que es el buffer. Van a ver que en la mayoría, en un 100% del tiempo, generalmente el buffer se encuentra en su máxima capacidad que fue seteada, que fue configurada con el valor de 10. Así también puedo agregar, puedo generar, por ejemplo, voy a generar otro gráfico nuevo al que voy a pedirle que me muestre los datos de la estación número 1, ¿sí? De la estación esta que sigue como número 2 y de la estación número 3. Van a ver que mientras se efectúe la simulación, el gráfico me va a ir mostrando los datos, en este caso de la porción de tiempo que está trabajando, en puesta a punto, esperando, bloqueada y demás, ¿sí? Acá pueden ver este código de colores que utiliza Plant Simulation para mostrarnos los estados de cada una de las máquinas, o de cada uno de estos objetos. Le digo máquina porque uno lo lleva a un proceso, puede ser o no una máquina, la verdad. Bien, voy a cerrar ahí por un momento, voy a dar reset a la simulación y voy a ingresar dentro del objeto chart para ver además cuáles son las posibilidades que tenemos de ir configurando. En este caso, esta parte que dice datos, los datos pueden ser mostrados en una fila o también en una columna. Este es el modo del gráfico y acá tenemos el tipo de, acá el intervalo, esto hace referencia a cuántos segundos tarda en actualizarse esta simulación, cuántos segundos de simulación utiliza el gráfico para actualizarse, ¿sí? Bien, en la pestaña Display podemos seleccionar el tipo de categoría de este gráfico, puede ser un histograma, por ejemplo, un gráfico de barras. Y bueno, y además tenemos algunas otras opciones, ya son más visibles, digamos, son más que hacen a la visualización del gráfico, algunos efectos 3D. Y algo muy utilizado es esto que dice Display in Frame, ¿sí? Por ahí ustedes verán que yo para ingresar al gráfico, para ingresar a los datos del gráfico, lo que debo hacer es presionar el clic derecho, como casi todos los objetos, e irle aquí en la opción Show, me mostrará el gráfico directamente. Si yo no quiero realizar esta acción y quiero verlo directamente en el frame, lo que debo hacer es aquí donde dice Display in Frame, elegir, ¿sí? Y aquí si yo aplico, van a ver que el gráfico sí se muestra directamente en la superficie del frame, ¿sí? En la grilla. Aquí también puedo asignar el valor de ancho y de largo, asignar la calidad de la imagen 3D y demás. Ya esto lo vamos a ver el día viernes cuando empecemos a ver un poco más las herramientas que tiene Plant Simulation para que efectuemos una simulación y una presentación. Bien. Voy a cerrar. Y ahora de lo que quiero mencionar es, perdón, voy a estilo. ¿Okay? Y ahora de lo que quiero hablar un poco es del objeto frame. En la mañana surgió una consulta sobre las posibilidades de estos objetos, de este frame que tenemos para crear, ¿sí? En este caso vean que yo desde la carpeta día 2, cuando presioné clic derecho y fui a esta sección de New, tengo la posibilidad de crear un Model Frame, Black Box Frame o un Glass Box Frame, ¿sí? El primero, de Model Frame, es el frame en el cual yo estoy trabajando en este momento, es el que venimos trabajando. El Black
el black box frame hace referencia a un frame que yo puedo utilizar como una caja negra, y el glass box frame es otro tipo, otro frame, digamos, pero visible. En este caso voy a crear, en primer lugar, este black box, perdón, y lo voy a nombrar como caja negra. ¿Sí? Bien. Además, voy a crear otro que diga, que se llame, perdón, visible frame. Bien. Vean que cuando yo creo un nuevo frame directamente se abre, ¿no? Bien, esto lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer ahora es del frame que yo creé, que es el zona 01B. Voy a copiar estos objetos, ¿sí? Si yo un cuadro imaginario aquí sobre el frame desde izquierda a derecha, puedo seleccionar directamente todos los objetos juntos. Voy a aplicar control C. Voy a ir a este frame que dice caja negra y voy a pegar los objetos, ¿sí? Veamos que como todo objeto, yo puedo llevarlo e introducirlo en un nuevo frame que también es un objeto. Entonces, dentro de este que dice zona 01B, que es el que venimos trabajando, lo que voy a hacer es eliminar este conector, este último conector, ¿sí? Y voy a desplazar este objeto un poco más a la derecha, y voy a introducir este que denominé como caja negra, ¿sí? Veamos que, como dije anteriormente, es un frame que dentro en su interior tiene un pequeño proceso, ¿sí? Pero que si yo lo introduzco de esta forma, si su origen es un black box, una caja negra, no podré ver, cuando yo lo introduzca dentro de mi otro frame, no podré ver lo que está sucediendo dentro. Plan Simulation me permitirá conectar, ¿sí? El proceso, ¿sí? Aquí estoy. Permitirá conectar siempre y cuando dentro de este proceso de caja negra o del objeto que yo creé nuevo tenga agregado otro objeto que se denomina interface, que está dentro de Material Flow, aquí arriba, que es esta pequeña flechita. Si yo lo introduzco, voy a ver que se genera un punto, ¿sí? En este caso está como rojo, ahora voy a explicar por qué. Voy a crear dos, ¿sí? Uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Voy a decir que este objeto, asignarlo como un objeto de entrada del proceso, ¿sí? Ok, ahí voy a conectarlo. A este y al segundo también. ¿Sí? Si yo abro el objeto al cual quiero que sea de entrada, aquí ven que el tipo acá directamente por defecto se seteó cuando yo lo configuré. Voy a dar OK. Y el objeto este de salida, yo había borrado el objeto drain, directamente por defecto, conectarlo de esta forma a la derecha, se configuró como un objeto de salida. Entonces ahora sí, que decía que se llama caja negra y fue introducido dentro de este zona 1B, si yo quiero ahora sí conectar, ahora sí me va a permitir, ¿no? Lo que voy a hacer ahora para mostrarles es nuevamente abrir el Event Controller y efectuar la simulación. Voy a ver que se ve claramente que las partes, las unidades móviles, llegan a cada una de las estaciones, pasan por esta caja negra que sé que tengo en realidad, pero no lo puedo ver, y salen del proceso. Si yo doble clic
sobre este frame que denominé caja negra, se abrirá en una instancia superior y podré ver nuevamente lo que tengo dentro, ¿no? Si hago clic y vuelvo a la escena anterior, ¿sí? Veré nuevamente el proceso como lo había visto dentro en este frame que se llama zona 01B. Bien, esta es una forma, como digo, de utilizar el frame, que será black box. La otra, para mostrarles voy a eliminar esto. La otra que habíamos creado es esta que es visible, y es esta, ¿no? Ella está abierta. Ya cuando la crees, se abre. Lo que tengo que hacer es copiar desde la caja negra este pequeño proceso, control C, dentro de este frame que denominé visible. Este objeto que vemos aquí en el centro del origen de coordenadas, este es un objeto que me dice o que me hace identificar que estoy trabajando sobre un frame del tipo visible. Lo que voy a hacer ahora en este momento es directamente eliminarlo, porque ya sé que estoy... en realidad, ¿por qué lo elimino? Porque cuando yo lo inserte dentro de este frame de zona 01B, lo voy a ver y la verdad que no quiero. Bien, vuelvo a este que se denomina zona 01B y ahora sí voy a introducir el frame visible. Vean que cuando yo lo introduzco, ahora sí, bien, no me va a dejar esto. Vean que cuando yo lo voy a ver en toda su magnitud, ¿no? Directamente ya no lo veo como una caja negra, sino como un objeto totalmente, o sea, veo directamente la forma de conectarlo, será la misma, ¿sí? Desde la última estación al objeto interface, y desde esta última interface de salida al objeto que tengo de salida originalmente. Vean que si yo reseteo la simulación y vuelvo a reanudarla, digamos dentro de otro proceso que funciona a la perfección. Digamos. Si yo selecciono sobre este que coloqué como visible, van a ver que me lo muestra como un objeto, como un bloque, digamos, como un objeto entero. Y si voy por cada una de las estaciones, me lo mostrará como lo que son, digamos, objetos en particular. Bien. Algo bastante importante son nuevamente las opciones que tienen que modificar en 3D, ¿no? Si yo hago clic derecho y selecciono esta que dice Open y New, o abrir una nueva ventana 3D, vean que esta estación está creada a algunos metros del origen del centro acá de la intersección del eje X e Y. Yo puedo mover estos objetos y acercarlos al centro, ¿sí? Al origen de coordenadas. Por ejemplo, bien, primero no me deja mover en la parte superior, en la pestaña Edit, ¿sí? Tengo la opción esta que dice bloquear estructura. Está tildada, entonces no me dejará moverlo. Debo destildarla, ¿sí? Y ahora sí me va a permitir desplazarlo sobre la superficie. Si yo los acerco aquí al centro, acá al origen de coordenadas, y los dejo en esa posición, cuando yo vuelva, digamos, al frame original, que es zona 01B, voy a ver que aquí el frame ya tomó otra posición. Generalmente lo mejor es crearlos bien cerca del origen de acá de la intersección de los dos ejes. ¿Por qué? Porque si yo los creo lejos de esa intersección, seguramente me van a aparecer, se van a insertar en una posición incorrecta por ahí o no agradable. Bien.
Algo que todavía no mostré es el hecho de que dentro también de las propiedades 3D de cada uno de los objetos podemos mostrar los nombres en el frame de estos objetos. Por ejemplo, vamos a cliquear sobre cualquiera, vamos a hacer clic derecho, voy a presionar sobre esta que dice propiedades 3D, y dentro de estas propiedades, en la última pestaña, Captions, voy a ver aquí la opción de tildar el nombre, ¿sí? Vean que cuando yo lo tilde se agregó aquí abajo el nombre, ¿sí? Tranquilamente puedo esa etiqueta, la puedo desplazar en sentido del eje X, en sentido del eje Y o en sentido del eje Z. Por ejemplo, vamos a aumentar algunas unidades sobre el eje X y vamos a ver cómo se va desplazando hacia la derecha. Bien. Veamos que solamente se agregó sobre, el nombre se agregó sobre ese objeto, simplemente porque yo solamente elegí ese objeto. Si hubiera querido directamente que todas estas estaciones o todos los objetos creados me muestren todos el nombre, debería haber empezado acá cuando yo inserté mi estación desde la class library. Debería haber hecho lo mismo desde aquí, ¿sí? Editar las propiedades 3D y asignar la opción que me muestre los nombres, ¿sí? Si yo presiono aquí OK, van a ver que ahora sí cada una de esas estaciones que fueron creadas a partir de mi estación me estarán mostrando el nombre, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Esto tiene que ver también cuando yo creo o arrastro un objeto que por ahí no fue creado cerca del eje de coordenadas. Verán muchas veces que, miren, a efectuar un error que suele ser común. Esta mañana en la clase surgió. Si yo presiono el 3D, no, miren, vamos a hacer algo mejor. Voy a este objeto, voy a cambiar los gráficos y le voy a lo que habíamos hecho hace un rato, y voy a decir que me los cambio por esta que dice Milling Machine. Van a ver que desapareció el nombre, ¿sí? No es en realidad lo que pasó, sino que el nombre está colocado por debajo de la máquina, ¿sí? En este caso lo que yo voy a hacer es abrirlo en una ventana 3D nueva y van a ver que este objeto está creado en el centro de coordenadas. Claramente el nombre de este objeto está por debajo del mismo, ¿sí? Entonces lo que quiero hacer es editar las propiedades, ir a la pestaña Captions y voy a ver que cuando yo tilde aquí que dice Name, todavía no lo puedo ver. Es más, si aquí está seleccionado el objeto, van a ver que está, como digo, me confirma lo que digo, aquí abajo de la estación que yo traje, ¿sí? Suele suceder que por ahí digan, yo agregué el nombre pero todavía no aparece. Esto es un error bastante común. Entonces, como les digo, pueden mover esa etiqueta en cualquiera de los sentidos de los ejes, ¿sí? Y ubicarla de tal forma que sea visible. Bien, ahí lo dejé en la forma en que yo quería. Bien, para ser un poco más prolijo, lo que voy a hacer es volver este objeto nuevamente al estándar a través de nuevamente de este botón Exchange Graphics. Van a ver que dentro de estas carpetas que tiene Plan Simulation, en alguna de estas, me parece que en esta que dice Buffer and Sorters, en alguna están ya los objetos 3D. Déjenme buscar los objetos estándar, digamos. Déjenme buscar, no recuerdo las carpetas, pero el Plan Simulation también nos provee los objetos ya en su forma 3D, digamos. Bien, no los voy a encontrar.
source station. En este caso station dentro de la carpeta basic object. Voy a volver al objeto estándar, ¿sí? Como lo tenía antes. En este caso nuevamente se me ocultó el nombre. Voy a hacer lo que hice recién. Ok, perfecto. Ahí lo tengo un poco más prolijo. Bien, recién mencionaba el caso de este objeto que se denomina interface, ¿sí? Que vemos ahí esta pelotita que me da la posibilidad de unir un frame cuando yo lo introduzco dentro de otro. Bien, vamos a hablar un poquito más sobre este objeto. Primero lo voy a eliminar, ¿sí? A esto para dejarlo un poco más prolijo, y voy a trabajar sobre, en este caso, el frame zona, que dice, sobre el mismo frame voy a trabajar sobre el zona 01B. Voy a eliminar estas dos, entrada y salida, ¿sí? Y voy a asignar nuevamente estos interfaces que, como decía, cuando uno los introduce dentro del frame, los va a ver de color rojo. Esto es porque todavía no tienen no tienen objetos conectados, ¿no? Voy a conectar, ¿sí? A zona 01. Voy a conectar, perfecto. Y van a quedar de esta forma. Bien. Lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar todas las ventanas de este botón que tenemos acá arriba, como les mostraba recién, Close All. Voy a duplicar el fábrica 01 y lo voy a nombrar como fábrica 02. Voy a abrir este objeto. Bien. ¿Por qué lo duplico? Esto lo expliqué un poquito ayer. En Plan Simulation no existe la opción de Control Z. Entonces, yo ahora voy a trabajar sobre un duplicado del fábrica 1. Cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier ensayo que yo haga de cambio de conexiones, de cambio de maquinaria, de cambio de configuraciones puntuales, lo puedo hacer ahora desde el fábrica 2 sin afectar al frame fábrica 1. ¿Sí? Y no voy a perder el trabajo que yo haya hecho hasta el momento dentro del primer frame fábrica 1. Esto también tiene la ventaja de que, como decía anteriormente, si yo creo un frame nuevo, desarrollo un proceso, ¿sí? Un proceso simple, trabajo sobre él, veo que funciona de una forma adecuada, lo puedo dejar, cuando encuentre que funciona de una forma adecuada, lo dejo, y después puedo introducirlo dentro de un proceso más grande y por supuesto efectuar la simulación e ir viendo los cambios que puedo ir realizando. Bien, entonces ya tenemos fábrica 02 duplicados de fábrica 01. Lo que voy a hacer ahora es introducir este zona 01B, ¿sí? Al frame. En este caso fue un frame común y corriente que generé, por eso me aparece de esta forma, así no se ve el contenido, ¿sí? Lo que voy a hacer para que se vea, voy a hacer clic derecho, edit propiedades, y acá donde dice, donde tenemos la solapa graphics, ¿sí? En la parte inferior le voy a decir que me muestre el contenido. Ok. Como ven, se creó de esta forma, y acá bien surge este problema que yo les decía antes del nombre. Esto es porque no fue creado el objeto cerca del origen de coordenadas. Entonces lo voy a mover así rápidamente. Aquí voy a poner, por ejemplo, menos 15. Perdón. ¿Está bien? Y acá en I lo voy a hacer bajar 8 unidades. Ok. Ya lo tengo aquí. Sí, el nombre. Bien. Son 8:27. Quedan algunos minutos que esté
último, probablemente nos extendamos un poquito más, pero no tanto. Voy a eliminar entonces, ¿sí? Perdón, este no. Y como dije, lo puedo conectar tranquilamente. ¿Ven ahí que cambió ya el color de este objeto interface? Ya cambió. Ahora está de color azul porque ya está conectado a dos objetos. En cambio, este objeto todavía se mantiene en color rojo debido a que no hay ninguna conexión. Agrego este objeto de salida y agrego este conector. Bien. Es muy parecido a lo que efectué hace un ratito. Voy a rápidamente efectuar la simulación. Funciona de manera correcta. Lo que quiero hacer ahora y les quería mostrar es la utilización que se le da a este objeto interface. Voy a abrir esta zona 01B aparte, ¿sí? Y ahora déjenme ver, podemos hacer lo siguiente. Voy a eliminar este buffer y voy a crear una conexión desde el interface a la estación. Voy a agregar otra interface, ¿sí? Y voy a agregar una estación en paralelo a la estación 1, ¿sí? Creando una nueva conexión desde este segundo interface que ahora debo nombrar, ¿sí? Lo voy a nombrar como, en este caso todavía no tiene nombre, en este caso va a ser in-2, ¿okay? Y este va a ser in-1. Voy a hacer a partir de aquí es conectar desde esta estación nueva que agregué, que no voy a nombrar, es simplemente para mostrarles. Lo voy a conectar de esta forma. Bien. Como vamos a ver, aquí en el frame fábrica 2 tenemos el mismo proceso. Tenemos ya el proceso, este frame agregado, ¿sí? Ya conectado por este interface. Y ahora debo conectar, ¿sí? Esta estación a alguna de estas dos interfaces. Si yo quiero conectar a cualquiera de las dos, directamente puedo hacer lo que hice, digamos, conectar directamente de estación y tocar en el punto de la interface. O si yo tuviera la posibilidad, déjenme ver, si tuviera Simulation me conecta a la interface que yo presione que esté más cerca. Mostrar que puedo, o sea, que me dé la posibilidad de elegir a la estación, a cuál de las dos interfaces quiero conectar. Para ello voy a ocultar nuevamente lo que está dentro de las propiedades 3D, aquí, que no me muestre el contenido. Okay. A ver que aquí se movió. No está cerca del eje de coordenadas, del centro de coordenadas, perdón. Voy a mover rápidamente. Voy a mover aquí. Structure. Voy a mover aquí. Así queda mejor. Bien. Voy a cerrar. Bien, todavía no se ve tan bien, pero no importa, no es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Voy a dejar aquí zona 0B, 01B, y voy a tratar de conectar esta estación, por ejemplo, a este frame que ahora puse invisible. Y ahora sí me sale la opción a cuál de las dos interfaces que yo generé,
las quiero agregar. ¿Sí? En este caso voy a decir que esta estación esté conectada al interface 2 y esta estación de aquí esté conectada a la interface 1. Sepan entender que este error de visualización tiene que ver con esto de que debo modificar estas opciones en 3D e ir adecuándolo para que sea visiblemente correcto. Esto se puede, o sea, no me quiero tomar tampoco tiempo en modificar estas cosas, pero la verdad que se hace fácilmente. ¿Sí? Es cuestión de ir acomodándolo, tratando de que quede cerca del eje, del centro de eje coordenadas, para que pueda ser mejor a la vista, digamos. Bien. Entonces ya tengo conectado, en este caso no queda muy bien, ya tengo conectado el proceso a la zona esta 01B, van a ver, está medio lejos, y voy a efectuar la. Van a ver que tranquilamente las piezas, o sea, el proceso está funcionando correcto, por ahí debería tomarme algún tiempito más en acomodarlo, pero se nos va a extender la clase. ¿Sí? Bien, como vemos, el proceso pues perfectamente. Con este era el último objeto que quería mostrarles el día de hoy. Para mañana les prometo ya acomodar esto visualmente, digamos, acomodarlo para que sea un poco mejor, pero bueno, como digo, no me quiero extender, ya me extendí algunos minutos. Nelva, si no hay más nada para decir, yo acá te paso la posta. Bueno, está bien. Terminamos entonces la segunda clase. Em, Queremos agradecerles a todos por haber participado, por haberse quedado. Y como dije al principio de la sesión, estamos subiendo los videos de la clase pasada, las grabaciones de la clase pasada. Así que a su mail, al mail de cada uno les va a estar llegando los enlaces para poder verlas. ¿Sí? Por ahí algunas consultas que nos hacían era esto de que hay un poquito de desfasaje, algunas personas con la imagen y el video, en las grabaciones no hay desfasaje, así que lo van a poder ver correctamente. Y bueno, nada, agradecerles por haber asistido y nos vemos mañana. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Chao, buenas Hasta noches. Chao, gracias.